Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro, en esta oportunidad, él está profetizando. Escuchen. Pedro fue llamado a ser apóstol, el primer pastor de la iglesia primitiva de Jesucristo. Pedro llegó a ser el primer pastor de la iglesia primitiva de Jesucristo, pero aparte de ser pastor, él era apóstol. Y como apóstol también profetizaba. Y vamos a leerlo de vuelta. Esta es la profecía que declaró Pedro por medio del Espíritu Santo, porque Pedro era un hombre que era lleno del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Él estaba hablando del tiempo pasado, cuando habían reyes en Israel y en Judá, y habían profetas, de los cuales muchos eran falsos profetas. Y aquí está declarando el apóstol Pedro que como hubo falsos profetas en la antigüedad, en los días venideros, acercándose al fin de todos los tiempos, acercándose ya a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, iban a levantarse falsos maestros dentro de las congregaciones de las iglesias, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una enseñanza, pero que no está basada en la palabra de Dios, sino que es una enseñanza distorsionada de la palabra de Dios. Es una desviación de la verdad del Evangelio y enseñan como verdad algo que no es real. Escuchen, esta es la herejía que enseñan hoy a la iglesia. Y aún estos falsos maestros, aún como si fuera poco que enseñan falsedades, dice, aún negarán al Señor que los rescató. ¿Quién nos rescató? Jesús. Van a negar a Jesús, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay una corriente ahora de pensamiento, herejía absoluta y total, que están enseñando en las iglesias, que dicen que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús. Esto es la herejía más grande nunca antes escuchada. Estos son los falsos maestros que enseñan estas cosas y los denuncio delante de nuestro Señor Jesucristo y los expongo delante de todos para que no sigan a esta clase de gente. Por más que estas personas hagan milagros, proezas, maravillas y hagan un montón de cosas y que tal vez los sigan multitud de gentes, no sigan a esta clase de gente que dice semejante herejía, porque al decir esta herejía se cumple lo que Pedro está declarando, niegan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Si Jesús es el Padre y el Padre es Jesús, entonces, ¿quién vino a la tierra a dar la vida por nosotros? Juan, el apóstol, en 1 de Juan capítulo 5, describe exhaustivamente y fehacientemente quién es nuestro Señor Jesucristo y lo declara como Hijo de Dios y hace un énfasis muy prolongado y muy profundo. Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, narra, describe a Jesús como Hijo de Dios. Escuchen, como Hijo de Dios. Entonces, esta es la herejía del último tiempo. Y entonces, como dijo el apóstol Juan, sabemos, hijitos, que es el último tiempo porque muchos anticristos han salido. ¿Y quién es? ¿O quiénes son los anticristos? Los que niegan al Padre y al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El apóstol Juan lo declaró, el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Si decimos que Jesús es el Padre, estamos negando a Jesús. Estamos negando la persona de Jesús.
Estamos negando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estamos negando la obra de Jesucristo y estamos llamándole mentiroso al Espíritu Santo. ¡Cuidado! Y estamos declarando que la Biblia es mentira. ¡Cuidado! Cuidado con esta herejía destructora que amenaza, ruina contra la iglesia de Jesucristo. Cuidado. Cuidado de los falsos profetas que enseñan falsedades. Cuidado con los herejes y los apóstatas que se torcieron de la verdad. Dice que negarán al Señor en los últimos días. Ya comenzaron a negar a Jesús. Muchos seguirán sus disoluciones, sus mezclas de pensamientos, significa, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, por causa de ellos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Escuchen. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice, y después dice, vamos a ir más adelante, dice, estos hablando mal de cosas que no entienden, primero dice que si Dios no perdonó al mundo antiguo que pereció en el diluvio, si no perdonó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron contra Dios, sino que Dios los arrojó a prisiones de oscuridad, para que sean reservados para el día del juicio, para que en el día del juicio salgan de sus prisiones de oscuridad y sean condenados eternamente y para siempre, aún los ángeles que estaban en el cielo, por entrar en un plano de herejía, serán condenados. Cuanto más los hombres y las mujeres. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro. Tengamos cuidado. Debemos caminar en rectitud, bajo obediencia perfecta a la palabra de Dios. Debemos obedecer con temor la palabra de nuestro Señor. Pero lo que pasa es que los hombres quieren razonar lo que dice la Biblia. No pueden entender lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia no lo pueden entender y lo quieren razonar. Ahí entran en el plano de la apostasía y de la herejía y de la desviación del Evangelio. Porque la palabra de Dios se ha de revelar por medio del Espíritu Santo. Pero estos hombres que enseñan falsedades ya no oyen al Espíritu Santo, porque cuando un varón de Dios verdadero, honesto y santo va y les llama la atención a esta clase de personas, herejes y apóstatas, no quieren entrar en razón, no quieren oír la amonestación, no quieren aceptar el consejo, no quieren doblegarse ante la autoridad del Señor. Están condenados bajo sus propios razonamientos, porque desprestigian y desprecian la autoridad de la palabra de Dios, porque discriminan la palabra del Señor, porque cuando se les quiere exhortar y llamar al orden, mas no hacen caso y endurecen su corazón. Como Faraón, rey de Egipto, que endureció su corazón. ¿Y qué pasó? Repentinamente, como dice el apóstol Pedro, pereció bajo las aguas del Mar Rojo. Dice que vendrá destrucción repentina para estos herejes en el último tiempo. Y el apóstol Juan llegó a decir que lo que hemos oído desde el principio debe permanecer con nosotros, porque si lo que hemos oído desde el principio permanece con nosotros, la comunión del Padre y del Hijo permanecerá con nosotros. Por tanto, he aquí, Dios es verdad, su Espíritu declara la verdad,
El Espíritu Santo no contradice las Escrituras y las Escrituras no contradicen al Espíritu Santo porque Dios envió a su Hijo Jesucristo y Jesucristo envió al Espíritu Santo para hablar, atestiguar y declarar la verdad pura del Evangelio.